¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Rick Rico, espero y se encuentre muy bien. Me gustaría contar con tu like en mis vídeos. Te recomiendo suscribirte a mi canal, selecciona la campanita, para que seas uno de los primeros en recibir información totalmente nueva. El día de hoy, les dejaré la continuación de la del capítulo 15, acerca del libro La Ley con Neville Goddard. Espero contar con tus comentarios, y agradezco mucho tu visita a mi canal. Comencemos. Capítulo 15 La promesa 4 experiencias místicas. En todo lo que he contado hasta ahora, con la excepción de la visión de Hebe del niño, la imaginación se ejerció de manera consciente. Los hombres y mujeres crean obras de teatro en su imaginación, obras de teatro que implica el cumplimiento de sus deseos. Entonces, imaginándose a sí mismos participando en estos dramas, crearon lo que sus actos imaginales implícita. Este es el uso racional de la ley de Dios. Sin embargo, ningún hombre es justificado ante Dios por la ley, Gal 3:11. Muchas personas están interesadas en la imaginación como una forma de vida, pero no están en absoluto interesados en el marco de la fe, una fe que conduzca al cumplimiento de la promesa de Dios. Levantaré a tu hijo después de ti, el cual procederá de tus entrañas, yo seré su padre, y él será mi hijo. 2 Sam 7:12-14 La promesa que Dios va a hacer surgir de nuestro cuerpo un hijo que será nacido, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13 no se refiere a ellos. Ellos quieren saber la ley de Dios, no su promesa. Sin embargo, este nacimiento milagroso se ha establecido claramente como una necesidad para toda la humanidad desde los primeros días de la comunión cristiana. Os es necesario nacer de lo alto, Juan 3:7. Mi propósito aquí es para decirlo de nuevo y para decirlo en un lenguaje y con tanta referencia a mis propias experiencias místicas personales que el lector verá que este nacimiento de lo alto es mucho más que una parte de una superestructura prescindible, que es con el único propósito de la creación de Dios. Específicamente, mi propósito en la presentación de estas 4 experiencias místicas es mostrar lo que Jesucristo, es testigo fiel, el primogénito de entre los muertos Apocalipsis 1:05, estaba tratando de decir de nacer de lo alto. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Rom 10:15. Hace muchos años, me llevaron en espíritu en una sociedad divina, una sociedad de hombres en quienes Dios está despierto. Aunque parezca extraño, los dioses realmente se encuentran. Al entrar en esta sociedad, el primero en saludarme era la encarnación del poder infinito. El suyo era un poder desconocido para los mortales. Entonces me llevaron a conocer el amor infinito. Él me preguntó, ¿cuál es la cosa más grande en el mundo? Le contesté con las palabras de Pablo. 82 La fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor Uncor. 13:13. En ese momento, yo y nuestros cuerpos fusionados se abrazaron y se convirtieron en un solo cuerpo. Me quedé ligado a él y lo quería como mi propia alma. Las palabras, el amor de Dios tan a menudo eran una mera frase, eran ya una realidad con un tremendo significado. Nada nunca imaginado por el hombre podría ser comparado con este amor que el hombre siente a través de su unión con el amor. La relación más íntima en la tierra es como vivir en celdas separadas en comparación con esta unión. Mientras estaba en este estado de supremo deleite, una voz desde el espacio exterior gritó: «Abajo los de sangre azul». En esta explosión, me encontré de pie ante el que me había saludado primero, el que encarna el poder infinito. Me miró a los ojos y sin el uso de palabras o la boca, escuché lo que me dijo: «Es hora de actuar». Me sacaron de repente de la sociedad divina y regresé a la tierra. Me atormentaban mis limitaciones de comprensión, pero yo sabía que ese día la sociedad divina me había elegido como compañero y me envió a predicar a Cristo, la promesa de Dios para el hombre. Mis experiencias místicas me han llevado a aceptar literalmente el dicho de que todo el mundo es un escenario. Y creer que Dios juega en todas partes. ¿El propósito de la obra? Para transformar al hombre, lo creado, en Dios, el Creador. Dios amó al hombre, su creación, y se hizo hombre en la fe de que este acto de automandato transformar al hombre, lo creado, en Dios, el Creador. La obra comienza con la crucifixión de Dios en el hombre, y termina con la resurrección del hombre, como Dios. Dios llega a ser como nosotros, para que seamos como Él es. Dios se hace hombre para que el hombre puede llegar a ser, en primer lugar, un ser vivo, y en segundo lugar, un espíritu que da vida. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gal 2:20.
Dios tomó sobre sí la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz del hombre, y es crucificado en el Gólgota, el cráneo del hombre. Dios mismo entra en la puerta de la muerte, el cráneo humano, y se acuesta en la tumba del hombre para hacer del hombre un ser viviente. La misericordia de Dios se convirtió en el sueño de la muerte. Entonces empezó la metamorfosis prodigiosa e impensable del hombre, la transformación del hombre en Dios. 83 Ningún hombre, sin ayuda de la crucifixión de Dios, pudo cruzar el umbral que admite a la vida consciente, pero ahora tenemos la unión con Dios en su propia crucifixión. Él vive en nosotros como nuestra maravillosa imaginación humana. El hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios, en sí mismo Blake. Cuando Él se levanta en nosotros, seremos semejantes a Él, y Él será como nosotros. Entonces todas las imposibilidades se disolverán en nosotros en ese toque de exaltación que su resurrección en nosotros impartirá a nuestra naturaleza. Aquí está el secreto del mundo. Dios murió para dar al hombre la vida y para liberar al hombre, por muy claro que sea, Dios está al tanto de su creación, no sigue al hombre, creado con imaginación, está consciente de Dios. Para realizar este milagro, Dios tuvo que morir, resurgir como hombre y ninguno lo ha expresado con tanta claridad como William Blake. Blake dice, o más bien hace decir a Jesús, a menos que me muera, tú no puedes vivir, pero si muero me levantaré de nuevo y tú estarás conmigo. Si amas a alguien que nunca murió por ti, o alguna vez morirá por alguien que no haya muerto por ti. Y si Dios no muere por el hombre y no se da él mismo eternamente por el hombre no podría existir. Así que Dios muere, es decir, Dios mismo se ha dado libremente para el hombre. Deliberadamente, Él se ha hecho hombre y ha olvidado que Él es Dios, con la esperanza de que el hombre, creado, con el tiempo se levantará como Dios. Dios ha ofrecido de manera tan completa su propio ser para el hombre, que Él grita en la cruz del hombre, Dios mío, ¿por qué has desamparado? Mat. 27:46. Salmo 21:01. Ha olvidado completamente que Él es Dios. Pero después de que Dios se levanta en un solo hombre, el hombre va a decir a sus hermanos, ¿por qué estamos aquí de pie, temblando alrededor, pidiendo a Dios por ayuda, y no a nosotros mismos, en el que Dios habita? Blake, este primer hombre que ha sido levantado de entre los muertos es conocido como Jesucristo, las primicias de los que durmieron es de hecho, el primogénito de entre los muertos. Para el hombre Dios murió. Ahora, por un hombre, ha venido la resurrección de los 84 muertos. Jesucristo resucita a su Padre muerto al convertirse en su Padre. En Adán, el hombre universal, Dios duerme. En Jesucristo, el Dios individualizado, Dios despierta. En la vigilia, el hombre, lo creado, se ha convertido en Dios, el Creador, y verdaderamente se puede decir, antes de que el mundo fuese, yo soy Adon Olam, la dogmática judío. Al igual que Dios, en su amor por el hombre de manera tan completa, se identificó con el hombre que se olvidó de que era Dios, por lo que el hombre en su amor a Dios debe identificar de manera tan completa a sí mismo con Dios que vive la vida de Dios, es decir, imaginativamente. La obra de Dios que transforma al hombre en Dios se nos revela en la Biblia. Es completamente consistente en la imaginería y el simbolismo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y el Viejo se manifiesta en el Nuevo. La Biblia es una visión de la ley de Dios y de su promesa. Nunca fue la intención de enseñar la historia, sino más bien para llevar al hombre a la fe a través de los hornos de aflicción para el cumplimiento de la promesa de Dios, para despertar al hombre de este profundo sueño y despertarlo como Dios. Sus personajes no viven en el pasado, sino en una eternidad imaginativa. Ellos son la personificación de los estados espirituales eternos del alma. Marcan el camino del hombre a través de la muerte eterna y su despertar a la vida eterna. El Antiguo Testamento nos habla de la promesa de Dios. El Nuevo Testamento no nos dice cómo se cumplió esta promesa, pero la forma en que se ha cumplido. El tema central de la Biblia es la experiencia directa, individual, mística del nacimiento del niño, ese niño de quien habló el profeta, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y el principado sobre su hombro. Y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin. Isaías 9, 6, 7. Cuando el niño se nos revela lo vemos, lo experimentamos, y la respuesta a esta revelación se pueden incluir a las palabras de Job. Yo he oído de ti por el oír con el oído, pero ahora mis ojos te ven. 42, 5.
85. La historia de la encarnación no es fábula, alegoría o alguna ficción cuidadosamente ideada para esclavizar la mente de los hombres, sino un hecho místico. Es una experiencia personal mística del nacimiento de uno mismo fuera del propio cráneo, simbolizado en el nacimiento de un niño, envuelto en pañales y acostado en el piso. Hay una distinción entre la audiencia de este nacimiento de un niño de su propio cráneo, un nacimiento que ningún científico o historiador nunca podría posiblemente explicar, y realmente experimentar el nacimiento, tiene en sus propias manos y ver con sus propios ojos a este niño milagroso, un niño nacido de arriba de su propio cráneo, un nacimiento en contra de todas las leyes de la naturaleza. La pregunta que se plantea en el Antiguo Testamento. Preguntad ahora, y mirad, ¿puede un hombre tener un hijo? ¿Por qué entonces he visto que todo hombre tenía en las manos la entrega de sí mismo como una mujer en trabajo de parto? ¿Por qué cada rostro palidecido? Ger. 36. La palabra hebrea chalas, mal traducidos lomos, significa para extraer, de entregar, retirar uno mismo. El dibujo de uno mismo fuera del propio cráneo era exactamente lo que el profeta predijo, que el nacimiento sea necesario desde arriba, un nacimiento que da entrada al hombre en el reino de Dios y la percepción reflexiva en los más altos niveles del ser. A lo largo de los siglos, profundo llama a lo profundo. PS 42, 7. Despertarte a ti mismo. ¿Por qué duermes, Señor? Despertad. PS 44, 23. El evento, que se registra en los evangelios, en realidad se lleva a cabo en el hombre. Pero de aquel día y de la hora en que llegará el momento en que el individuo se entregará, nadie conoce sino el Padre. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7, 8. Esta revelación en el Evangelio de Juan es cierta. Aquí está mi experiencia de este nacimiento de lo alto. Como Pablo, yo no lo recibí de hombre, ni lo aprendí. Llegó a través de la experiencia mística real de nacer desde arriba. Ninguno puede hablar verdaderamente de este nacimiento místico de lo alto, sino uno que lo ha experimentado. No tenía ni idea de que este nacimiento de arriba era literalmente cierto. ¿Quién, antes de la experiencia, podría creer que el niño, el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz 86 fue no tejido en su cráneo? ¿Quién, antes de la experiencia, entendería que su creador es su marido y el Señor de los ejércitos es su nombre? Isaías 54, 5. ¿Quién iba a creer que el creador llegó a su propia creación, el hombre, y sabía que era él mismo y que esta entrada en el cráneo de un hombre, esta unión de Dios y el hombre, como resultado el nacimiento de un hijo fuera del cráneo del hombre, que dio a luz a ese hombre la vida eterna y la unión con su creador para siempre? Si ahora te digo lo que experimenté esa noche, lo hago para no imponer mis ideas a los demás, sino para que yo pueda dar esperanza a aquellos que, como Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de las extrañas cuando fuere viejo? Juan 3, 4. ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser esto? Esto es lo que me pasó a mí. Por lo tanto, voy a escribir la visión, y declararla en tablas, para que corra el que la lea. Para aún la visión espera su momento. Se acelera hasta el final, no mentirá. Aunque tarde, esperará que, sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es derecha en él faltará, pero el justo vivirá por su fe. Ap. 2, 2, 4. En las primeras horas de la mañana del 20 de julio de 1959, en la ciudad de San Francisco, un sueño celestial en el que las artes florecieron fue repentinamente interrumpida por la más intensa vibración con centro en la base de mi cráneo. A continuación, un drama, tan real como los que experimento cuando estoy completamente despierto, comenzó a desarrollarse. Me desperté de un sueño de encontrarme completamente sepultado dentro de mi cráneo. Traté de forzar mi salida a través de su base. Algo cedió y sentí que me movía la cabeza hacia abajo, a través de la base del cráneo. Apreté mi cabeza, centímetro a centímetro. Cuando estaba casi fuera, sostuve lo que me llevó hasta el pie de la cama y tiró de la parte restante para sacarme de mi cráneo. Allí, en el suelo, me quedé durante unos segundos. Entonces me levanté y miré a mi cuerpo en la cama. Era un pálido rostro tumbado sobre su espalda y tirado de un lado a otro como en recuperación de una experiencia rigurosa. Al contemplar, con la esperanza de que no se cayera de la cama, me di cuenta de que la vibración que comenzó todo el drama no estaba solo en mi cabeza, pero ahora también venía de la esquina de la habitación.
Al mirar hacia esa esquina, me preguntaba si esa vibración podría ser causada por un fuerte viento, un viento bastante fuerte para hacer vibrar la ventana. No me di cuenta de que la vibración que todavía sentía dentro 87 de mi cabeza estaba relacionada con lo que parecía venir desde la esquina de la habitación. Mirando de nuevo a la cama, descubrí que mi cuerpo se había ido, pero en su lugar me senté con mis 3 hermanos mayores. Mi hermano mayor se sentó donde estaba la cabeza. Mi segundo y tercer hermanos se sentaron donde eran los pies. Ninguno parecía ser consciente de mí, aunque yo era consciente de ellos y podía discernir sus pensamientos. De repente me di cuenta de la realidad de mi propia invisibilidad. Me di cuenta de que ellos también fueron perturbados por la vibración que viene de la esquina de la habitación. Mi tercer hermano era el más perturbado y se acercó a investigar la causa de la perturbación. Su atención fue atraída por algo en el suelo y mirando hacia abajo, anunció, «Es el bebé de Neville». Mis otros 2 hermanos, con voz de más incrédulos, preguntaron cómo puede Neville tener un bebé. Mi hermano levantó al niño envuelto en pañales y lo acostó en la cama. Yo, entonces, con mis manos invisibles levanté la nena y le pregunté cómo está mi novia. Me miró a los ojos y sonrió y me desperté en este mundo, para reflexionar sobre la más grande de mis muchas experiencias místicas. Tennyson tiene una descripción de la muerte como un guerrero, un esqueleto en lo alto de un caballo negro como la noche, la emisión de luz a la medianoche. Pero cuando la espada de Gareth cortó a través del cráneo, había en ella, la cara brillante de un niño en flor fresca como nacido de nueva flor. Idilios del Rey, otras 2 visiones que le dirán porque confirman la verdad de mi afirmación de que la Biblia es un hecho místico, que todo lo escrito acerca del Hijo prometido en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos debe ser experimentado místicamente en la imaginación de la persona. El nacimiento del niño es un signo y un portento, señalando la resurrección de David, el ungido del Señor, de quien dijo, «Tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado», Salmos 2:07. 5 meses después del nacimiento del niño, en la mañana del 6 de diciembre de 1959, en la ciudad de Los Ángeles, una vibración similar a la que precedió a su nacimiento empezó en mi cabeza. Esta vez su intensidad se centró en la parte superior de mi cabeza. Luego vino una explosión repentina y me encontré en una habitación amueblada con modestia. Allí, apoyado contra el lado de una puerta abierta era mi hijo David de la fama bíblica. Era un muchacho en su adolescencia. Lo que 88 me sorprendió la fuerza de él era la inusual belleza de su rostro y su figura. Él era, como se le describe en el primer libro de Samuel, rubio, de ojos hermosos y muy guapo 16, 12, 17, 42. Ni por un momento me sentí a mí mismo como alguien que no sea lo que soy ahora. Sin embargo, yo sabía que este chico, David, era mi hijo, y él sabía que yo era su padre. Para la sabiduría de lo alto es, sin incertidumbre, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, y fácil de ser clemente, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. James 3. 17. Mientras estaba sentado allí contemplando la belleza de mi hijo, la visión se desvaneció y me despertó. Yo y los hijos que el Señor me ha dado son los signos y presagios en Israel, de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión, Loís 8, 18. Dios me dio a David como mi propio hijo. Me levantaré a tu hijo después de ti, el cual procederá de tus entrañas, yo seré su padre, y él será mi hijo. 2 Sam 7, 12, 14. Dios se conoce de ninguna otra manera que a través del Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10, 22. La experiencia de ser padre de David es el final de la peregrinación del hombre sobre la tierra. El propósito de la vida es encontrar el padre de David, el ungido del Señor, el Cristo. Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner dijo, vive tu alma, oh rey, yo no puedo decir. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de la masacre al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, ¿de quién eres hijo, muchacho? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. 1 Sam 17, 55, 58. Yesi es cualquier forma del verbo ser. En otras palabras, yo soy hijo de quien soy autoengendrado, yo soy el hijo de Dios, el Padre. Yo y mi Padre somos una sola cosa. Juan 10, 30. Yo soy la imagen del Dios invisible. El que me ha visto al Padre. Juan 14, 09. ¿El hijo de quién?
No se trata de David, pero el padre de David, a quien el rey había prometido, 1 Samuel 17, 25, para hacer en Israel. Nota. En todos estos pasajes, 1 Samuel 17, 55, 56, 58, consulta del rey no se trata de David, pero sobre el padre de David. He hallado a David, mi siervo, él clamará a mí. Tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo haré de él el primogénito, el más alto de los reyes de la tierra, el Salmo 89, 20, 26, 27. 89 El individuo que nace de lo alto se encuentra David y sé que él está fuera de su propio hijo. Luego se le pedirá a los fariseos, que siempre están con nosotros, ¿qué piensas de Cristo? ¿De quién es hijo? Y cuando ellos le dicen, el hijo de David, dirá a ellos, ¿cómo es entonces que David en el espíritu le llama Señor? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 22, 41, 45. Concepción errónea del papel del Hijo del Hombre, que es solo un signo y un presagio, ha hecho que el Hijo un ídolo. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 Juan 5, 21. Dios se despierta, y que el hombre en quien se despierta se convierte en el padre de su propio padre. El que era de David hijo, Jesucristo, hijo de David Mateo 1, 1 se ha convertido en el padre de David. Ya no voy a llorar a nuestro padre David, tu hijo, Hechos 4, 25. He hallado a David Salmo 89, 20, Hechos 13, 22. Él ha llorado conmigo, tú eres mi padre, PS 89, 26. Ahora yo sé que soy uno de los Elohim, el Dios que se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Grande, en verdad, confesamos, es el misterio de la piedad, 1 Tim 3, 16. Si la Biblia fuera de la historia, no sería un misterio. Esperé a que la promesa del Padre, Hechos 1, 4, es decir, para David, hijo de Dios, que le revelará que él es Padre. Esta promesa, dice Jesús, que oyó de mí, Lucas 24, 44, y para su cumplimiento en ese momento en el tiempo, cuando le plazca a Dios que le dé a su Hijo, como tu descendencia, que es Cristo, Gal 3, 16. Una figura retórica se utiliza con el propósito de llamar la atención, haciendo hincapié en la intensificación y la realidad del sentido literal. La verdad es literal. Las palabras utilizadas son figurativas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mat. 27, 51. En la mañana del 8 de abril 1960, 4 meses después de que se reveló a mí que yo soy el padre de David, un rayo de mi cráneo me partirá en la parte superior de mi cabeza hasta la base de la columna vertebral. Yo estaba hendido, como si yo fuera un árbol que había sido alcanzado por un rayo. Entonces sentí y me vi a mí mismo como una luz líquida dorada moviéndose por mi columna vertebral en un movimiento de serpentina. Cuando entré en mi cráneo, vibraba como un terremoto. Toda palabra de Dios resulta cierta. Él es escudo a los que en él confían. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5, 6. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14. 90 Estas experiencias místicas ayudarán a rescatar a la Biblia de los aspectos externos de la historia, las personas y los acontecimientos, y para devolverle a su verdadero significado en la vida del hombre. La escritura debe cumplirse en nosotros. La promesa de Dios se cumplirá. Usted tendrá estas experiencias. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el fin de la tierra. Hechos 1, 08. El círculo cada vez mayor, Jerusalén, Judea, Samaria, el fin de la tierra, es el plan de Dios. La promesa todavía está madurando a su tiempo señalado, es largo, grande y severo de los juicios para encontrar a David, su hijo, que se revelará como Dios, el Padre, pero durará hasta el final. No fallará. Así que hay que esperar, pues no habrá ningún adelanto. ¿Hay algo demasiado maravilloso para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, en la primavera, y Sarda tendrá un hijo. General 18,